chicos, entonces, como decíamos, de las palabras homófonas, que son, primero, de la palabra nos guiamos. Homo igual fono, sonido. Entonces, las palabras homófonas son las que tienen un mismo sonido parecido, pero tienen un significado y una escritura diferente, ¿ya? Entonces, con esta presentación y recapitulando un poco de la anterior clase, vamos a ir ya a algunos de los ejemplos de lo que son palabras homófonas, ¿sí? Entonces, el primero, y que usted también tiene en su documento en Word, tenemos ahí, hay y hay, ¿sí? Entonces, el primero decíamos que se basa a un lugar, ¿sí? Ahí. Y yo les decía que a veces me envían algún correo y me dicen, profe, ahí le mando el deber, ¿sí? De esta manera me suelen escribir, ¿ya? Pero la manera correcta es en este caso de ahí con H y con Y, ¿sí? Porque ahí es un lugar. Y fuera ahí le envío mi deber, si fuera el caso. Pero no, profe, ahí le mando el deber. Y como les decía, hasta ciertos casos me ponen solo así, ¿ya? Entonces, bueno, calambre al ojo. Pero tenemos aquí, por ejemplo, de ahí que es un lugar, tenemos el ejemplo, dejé mi mochila ahí, ¿sí? Hay, que es del verbo haber. En este colegio hay una cancha de fútbol y dos de básquet. Y también hay, que decíamos es una exclamación, y en este caso, dentro de categorías gramaticales, es una interjección que nos sirve para expresar dolor, sorpresa, admiración o disgusto. Y ahí tenemos un ejemplo que dice, ay, me pinché un dedo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que el día de ayer también les indiqué un mural en donde tenemos algunas imágenes, todo concernientes a este tema, ¿sí? Revisábamos y con esto también nos va a ayudar a realizar nuestro taller. A ver, espérenme un momento. Ya. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, claro, de este primer grupo de palabras. Sí, profe. ¿Sí? Para seguir ya con lo siguiente, que es de haber y haber. El primero que tenemos separado y sin H con V, y el segundo con H y con B. Entonces, el primero de haber, ¿sí? ¿Qué nos dice nuestra hojita que tenemos en... Bueno, es que yo tengo aquí en mi documento, en esta presentación, de manera muy simplificada. Está un poquito más detallado en la hojita de Word, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene descargada su hojita de Word o algo o lo puede ver? ¿Alguien, por si acaso? Sí, profe, yo la tengo descargada. Ya. Entonces, lo que nos dice el primero, a ver, ¿sí? Nos dice, ¿qué nos dice primerito ahí? Como secuencia verbal. Lea, por favor, esa parte. ¿Cómo secuencia verbal conforma? ¿Quién? Sí, esa partecita de ahí léela, por favor. Yo. Ajá. Ya, como consecuencia verbal conformada por la preposición a más el infinitivo del verbo ver. Ya. Entonces, esto lo simplificamos de esta manera. Todo lo que tenga que ver con el verbo ver, ¿sí? Entonces, ahí va separado. A ver. Tenemos ahí un ejemplo que dice, vamos a ver la revista que necesitas. ¿Sí? Vamos a ver, a mirar, a observar. Entonces, tiene relación con el verbo ver y se escribe por eso de esta manera. ¿Ya? De ahí tenemos el segundo, que es en tono interrogativo, se emplea para pedir al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. Que nos deje ver o comprobar algo, eso es lo importante. Y aquí tengo un ejemplo. Los bolones de verde están deliciosos, ¿sí? A ver, entonces, o sea, quiere ver, usted quiere mirar, quiere comprobar. Entonces, ahí es donde utilizamos, perdón, esta palabra, a ver, pero de esta manera, ¿ya? Y también tenemos para expresar expectativa o interés por algo, ¿sí? A ver, ¿cuándo publiquen la foto del equipo? Sí, es una expectativa, es algo que yo estoy esperando, por eso también se escribe de esta manera a ver cuándo publican la foto del equipo.
¿sí? Y también tenemos para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle o ordenarle algo, ¿sí? A ver, ¿recuerdas lo que te pedí? Sí, a ver. Entonces, esa es para llamar la atención de la otra persona a la cual yo me dirijo. A ver, ¿te acuerdas de lo que te pedí la anterior semana? Sí, ese es un ejemplo. Y como es para llamar la atención, para mirar, generar expectativa y otros aspectos, se escribe de esta manera. A ver. Y la última que tenemos como expresa expectativa, curiosidad, y es el último ejemplo de aquí, ¿sí? A ver si consiguen llegar todos los días a tiempo, ¿ya? Entonces, de esta manera también se puede dar de una forma de reto, temor o sospecha, deseo o mandato. Eso lo tienen en su hojita, ¿sí? A ver si consiguen llegar todos los días a tiempo. Ya es como un reto que le ponen o le ponen como un temor hacia la otra persona, ¿ya? Entonces, de todas estas maneras se escribe así. A ver. Lo que pasa con distinto a esta palabra que es con H y con B. Y decíamos el día de ayer que esto tiene que ver con la palabra, del verbo haber, ¿ya? Entonces, por eso se escribe así, no de esta manera, y eso hay que tenerlo claro. Pero de este verbo haber, aparte de que es del verbo haber, también tiene otro significado, ¿sí? Entonces, ¿cuál nos dice ahí? David. Aparte del verbo haber, ¿de qué también significa este haber? Lea, por favor, esta partecita. David, ¿estás ahí? Valeria, ¿estás ahí? Perdón, profe, ¿me escucha? Dígame, profe. A ver, David, del verbo haber decíamos sí, que se escribe de esta manera con H y con B, pero Sí, también profe. sí tiene que ver con otra manera. ¿Qué dice aquí? Léalo, por favor. Existencia de algo conjunto de bienes. ¿Ya? También escribimos haber de esta manera cuando se refiere al capital de la empresa. Y ya vamos a ver en el ejemplo. Primero, del verbo haber, para simplificar, para decir que es del verbo auxiliar seguido de un participio y tanta cosa, lo resumimos en que haber de esta manera se escribe cuando es del verbo haber, no del verbo ver, nada más. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta en este caso. Sigo sin haber entendido la fórmula matemática. Esta palabra, ¿sí? Entendido es un verboide, es un participio, ¿sí? Terminado en adoir. Recordemos esa parte. Entonces, antes de este verboide, este participio, podemos utilizar este verbo haber. Por eso aquí nos dice un verbo auxiliar seguido de un participio. Es un verbo auxiliar porque ya en sí aquí hay un verbo. Entonces, el verbo haber es considerado un verbo auxiliar, ¿ya? Entonces, por eso nos dice, sigo sin haber entendido la fórmula matemática. No tiene nada que ver con el del verbo ver. Por esa razón, le colocamos aquí con H y con B, que es del verbo haber, ¿sí? Sí, tenemos otros ejemplos. Por favor, Leonardo, lea los dos ejemplos. Ya, parece haber una persona oculta detrás del árbol. Su haber era más bien escaso. ¿Ya? Entonces, aquí en este primer ejemplo, gracias, dice, parece haber, ¿sí? Haber del verbo haber, una persona oculta detrás del árbol. Parece que está alguien ahí, ¿sí? Que hay la existencia de algo. Ahí es cuando nosotros utilizamos esta palabra haber con H, ¿ya? Y en la otra que les decía, el significado del capital de una empresa, que también es de la palabra haber, por eso tenemos aquí. Su haber era más bien escaso, ¿sí? Entonces, este haber tiene que ver con el capital de la empresa. Y la hojita que usted tiene de Word que le pasé también se refiere a eso, ¿sí? Su haber era más bien escaso. Y abajito dice ahí, haber igual capital. A eso es el significado que tiene también esta palabra, aparte de ser del verbo haber, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No, profe. ¿Ya? Ahí tenemos esta parte de a sola como preposición, la a con h después, la h y la a, que es a,
As con H, con S, sin H, y con H y con Z. Sí puede ser un poco complicado, pero si le vemos desde el contexto, sí, es relativamente fácil, se podría decir, ¿ya? Entonces, la primerita que utilizamos a es una preposición. Y nosotros tenemos aquí algunos ejemplos. Por favor, Dayana, ¿estás ahí? Dayana. Dayana, no creo que está, porque igual ni en la lista no me respondió, qué raro, no sé. Bueno, Santiago, ¿estás por ahí? Sí, En el primer caso de la utilización de la A como una preposición, ¿qué ejemplos tenemos? dice, doy un pan a la niña y voy a mi casa. ¿Ya? Doy un pan a la niña, ¿sí? Entonces acá la preposición junta, ¿sí? Un conjunto de palabras para que le dé relación. En este caso, aquí dice doy un pan a la niña, ¿sí? Entonces, aparte de ser una preposición que une algunas palabras para que se entienda la oración en sí, también tiene esta parte de un complemento. Entonces dice, doy un pan, pero a la niña. Y aquí tenemos la utilización de la A simplemente así, sin H antes o al final, simplemente así. Doy un pan a la niña. Y el otro ejemplo también, voy a mi casa, ¿sí? Voy a la tienda, voy al supermercado, voy a viajar, ¿sí? Todos estos ejemplos es con A, simplemente la A solita. ¿Ya? A ver, un ejemplo, por favor. Profe, antes de que siga, la Daya me dijo que sí está y que no sabe por qué, pero no sirve y que sí estaba hablando y que también, o sea, desactivó el silencio del micrófono, pero que igual no servía. Pero Ah, sí está. sí, sí está conectada, pero eso me pareció raro que no funcionaba esa parte. Bueno, no hay problema. Entonces, de voy a mi casa. Sí, Justin, un ejemplo. ¿Cómo puedo utilizar esta palabra? Un ejemplo, diga. ¿Un ejemplo de cuál? De lo que estamos aquí, simplemente la A como preposición. Mm, Y pues, se me acaba la hora. Me levanté de la cama a las 8 de la mañana. Sí, muy bien. Entonces, ahí también es un ejemplo que se puede tomar en cuanto a la hora. Si nos vemos a las 7 de la mañana. Entonces, ese A es simplemente solito, sin H ni al inicio ni al final, solo la A solita. Y tenemos también la A con la H al final. Y esta es una interjección que se utiliza para expresar pena, admiración, sorpresa o para interrogar, ¿ya? Los ejemplos que tenemos ahí, ¿cuáles son? Por favor, Valeria, ¿qué nos dicen los ejemplos? Preposición. Ah, no. Doy un pan a la niña, voy a mi casa. No, estamos aquí, por favor. Ah, aquí. Ah, ya sé quién es. Ah, ¿qué me decías? Ya. Por favor, chicos, estén atentos. Estoy preguntando y no saben ni dónde estamos. Perdón, profe. Es que le escuché que la, por eso me pareció súper raro, pero ajá, porque dijo por lo del tiempo. De la y, pero ya fui a lo que es la A como una interjección que significa tal cosa, ¿ya? Entonces, como les decía, en este caso de la A con la H al final nos dice que es una interjección que significa pena, admiración, sorpresa o para interrogar. Y aquí en los ejemplos nos podemos dar cuenta. Dice, ah, ya sé quién es. ¿Sí? ¿Saben? Cuando utilizamos esta parte, ah, ya me acordé lo que me decías. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando utilizamos con H al final esta A. C. Ah, ¿qué me decías? ¿Sí? También como pregunta, como va entre signos de interrogación. Ah, ¿qué me decías? ¿Ya? Entonces, por esa razón utilizamos aquí con la H al final, esta A. Un ejemplo, por favor, Rafa. ¿Cuál será un ejemplo para esta A con H al final? Podría ser, ah, qué sorpresa. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Sí?
Sí, entre signos de exclamación. Muy bien. Ahí utilizamos cuando es una interjección, cuando expresa sorpresa, admiración, todo, ¿ya? Ah, en cuanto lo lamento. ¿Sí? Entonces ahí sería que expresa una pena. De ahí vamos a esta parte de a, ¿sí? Con h y as, ¿sí? Con h e igual, pero con la s, ¿sí? A y as. Son conjugaciones en presente del indicativo de la segunda y la tercera persona del singular del verbo auxiliar. A ver, ya. Pero eso es simplemente gramática, digámoslo así. Lo que podemos destacar de estas dos partes, que son conjugaciones del verbo haber. ¿Sí? Eso tengámoslo presente. Cuando es del verbo haber que se está hablando, ¿sí? Una conjugación, utilizamos con H y con la S. En este caso dice, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Entonces, ese es una conjugación del verbo haber. Entonces, por esa razón, se escribe con H y con S. ¿Sí? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, del verbo haber. Mi hermana ha escrito un cuento, ¿ya? Entonces, como dice que es la existencia de algo, mi hermana ha escrito un cuento, ¿sí? Entonces, por esa razón que es del verbo haber, se escribe según la conjugación, ¿sí? Este es de la tercera persona, ¿sí? Mi hermana ha escrito un cuento, ¿sí? Él o ella ha escrito un cuento, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando es de la conjugación del verbo haber, nosotros escribimos con H, ¿sí? Y en este caso con S, ¿ya? Un ejemplo, por favor, ¿quién? Amae, ¿sí? De esta utilización de la, pero con H al inicio y también con H al inicio y la S al final, el a y as, que tiene que ver con la conjugación del verbo haber, ¿ya? Un ejemplo, con a o con as. ¿Cuál sería? Mae. ¿Has ido al cine? ¿Perdón? ¿Has ido al cine? ¿Has ido al cine? Sí. Sí. Vamos. Gabriel, un ejemplo de as o a, que es la conjugación del verbo haber. ¿Cómo podríamos hacer una oración? Sería, haz la tarea o si no te pego. En este caso, cuando es como un reto o algo, o le está como una amenaza, digámoslo así, este haz es con Z, ¿sí? Cuando es una orden, dice, haz la tarea, ¿sí? O si no te pego, ¿ya? Entonces, es una orden. A esta también, esta es con Z al final, ¿ya? Porque es del modo imperativo que indica una orden hacia la otra persona. ¿Ya? Entonces dice, haz la tarea o haz la comida, ¿sí? Entonces, este haz es con Z. No sé si aquí lo tengo en la siguiente diapositiva. Creo que sí, ¿sí? Aquí está, de las. Pero ese ejemplo es con la Z al final. Ya vamos a ver de ese, ¿ya? Pero con a o as, que tiene aquí cómo has llegado, o mi hermana ha escrito un cuento, ¿cómo podemos hacer una oración del verbo haber en este caso? Profe, perdón, es que cuando cierro pestañas tengo la costumbre de cerrar todas. Ok. A ver, Gabriel, entonces, ¿cómo quedaría un ejemplo con as y a? Porque ya decíamos que si es un mandato o algo, ahí escribimos con Z al final. Ya vamos a ver a qué se debe esto, ¿ya? Pero en este caso es del verbo haber, pero así, normal. Como vemos, podemos ver en los ejemplos. Otro ejemplo, por favor. ¿Cómo quedaría? Gabriel. Profe, ¿Qué pasó, profe? Digo, un ejemplo con as y a. A ver, Porque no sería, pensábamos que era Z al final. sería,
Mi, mi hermano ha ido de vacaciones. ¿Sí? Muy bien, mi hermano ha ido de vacaciones. Entonces, en este caso es del verbo haber, por eso se escribe con H al comienzo. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿algo me ibas a decir, Leonardo? O sea, el A y el A y el as. O sea, Es ¿de conjugación del qué? verbo haber. No. No la hago, tururu, Conjugación del verbo haber porque dice la primera, ¿cómo has si la, llegado hasta aquí? Sí, turu, ¿cómo fue? O sea, la existencia de algo si la. del verbo haber. ¿Ya? Si me esperan un momento, Gabriel, silencia tu audio, por favor. me espera un momento, lo típico que pasa Baby Shark. y todo, ¿ya? La tarea, tururu, turu, la tarea, tururu, turu, la tarea, tururu. Así. No la hago, tururu, turu, no la hago, tururu. Ah, Uy, ya, canta en silencio. ¿Quién está cantando? Uf, ¿quién más va a cantar? Bruno, ¿cómo cantas Yo. en silencio? Y chicos, lo típico que pasa por los barrios, los carros, el gas, tanta cosa. Bueno, Oh, profe. Bueno, ya. Entonces, de la y el as decíamos que es conjugación del verbo haber, por eso se escribe de esa manera. Pero cuando es H, A y la Z es cuando hacemos un mandato. También es del verbo haber, pero es como un mandato. Haz la tarea, haz la comida, haz pronto las cosas que tienes que hacer para que salgas a jugar. ¿Sí? Entonces, como un mandato, ahí escribimos en cambio con Z, pero con H porque también es del verbo haber. Ya vamos a pasar a eso lo siguiente. De ahí nosotros tenemos un as simplemente con A y la S, ya escrito de esa manera. Entonces, de esta podemos decir que es una persona primero que sobresale en alguna actividad, ¿sí? El ejemplo que tenemos ahí, Pelé fue un gran as del fútbol, ¿sí? Un as. Es una persona que sobresale en lo que hace, ¿sí? Entonces, en este caso, Pelé, en sus tiempos, cuando era jugador de fútbol, todo era un as para el fútbol, ¿ya? Una persona que sobresalía en realidad. Ahí escribimos de esta manera as. De ahí tenemos también que utilizamos el as cuando se refiere a la baraja, ¿sí? Hacemos de la, que ese es el as dentro de las barajas, todo. Y escribimos las también de esta manera, la A y la S simplemente, ¿sí? O puede decir, tengo un as bajo la manga, ¿sí? Han escuchado esa frase que es muy común. Entonces, al decir, tengo un as bajo Lo la que dicen los magos, profe. ¿Perdón? Lo que dicen los magos. Sí, así. Entonces, esta palabra se escribe sin H y con S, ¿sí? Cuando se refiere a la baraja, es sin H y con S. Solo así, as, ¿ya? Y como les decía, tenemos este as que se refiere a expresa órdenes, ¿sí? Y ahí lo que decía Gabriel, haz tu tarea si no te pego, algo así, ¿sí? Entonces también tenemos un ejemplo aquí, haz tu tarea pronto para que podamos ir al cine, ¿ya? Esto lo he resumido de lo que estoy diciendo en este momento y también lo que usted tiene en su documento en Word, ¿ya? La palabra haz con H al inicio y la Z al final es para referirse a un mandato. Haz el almuerzo, haz la cena, haz tu tarea pronto para que podamos ir al cine, ¿ya? Ahí se escribe de esta manera, ahí se escribe de esta manera cuando es con H al inicio y Z al final, ¿ok? Entonces, esto con ejemplos, con ejercicios y todo, es más fácil de sobrellevar esta situación al inicio cuando estamos acostumbrados a escribir todo con H o todo sin H, ¿sí? Entonces se nos complica cuando es con H, cuando es sin H, cuando es con S, cuando es con Z, cuando es con H y con Z, y así, ¿ya? Pero creo
haber podido ser lo más explícita posible para que usted pueda comprender cuándo debe escribir en cada caso, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No, profe. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, as sin H y con S tiene que ser para de hacer, o sea, de Este una as, actividad. este as. Ah, Ajá. sí. Lo que pasa es que cuando le ponemos este con H y con Z al final, es un O sea, es de hacer ese sí, pero el otro as. el otro as del simplemente es normal. Dice, ¿cómo has llegado hasta aquí? Que es del verbo haber, ¿sí? Un ejemplo podríamos ponerle, déjame ver si lo tengo aquí, del verbo haber, a ver cómo lo podemos. Tú has conducido ese auto, ¿sí? Es de la segunda persona del tú, que es yo, tú, él, ¿ya? Entonces tú has conducido ese auto, ¿sí? Entonces ahí, como es el verbo haber, se escribe con H y con S, pero no es un mandato que le dice ahí. ¿Tú has conducido ese auto? No, simplemente es de la conjugación de la segunda persona, que en este caso es el tú, ¿sí? Entonces, por eso dice, ¿tú has conducido ese auto? O ¿usted ha conducido ese auto? Entonces, ahí utilizamos esta conjugación del verbo haber. De esta manera, con H y con S al final. Cuando es un mandato, ¿sí? Ahí utilizamos con la Z al final. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tenemos en estos casos de la, como les decía, todo esto que vemos aquí, de las diferentes formas de la, ¿sí? Y con la S también. Y vamos acá a esta última parte, que también son palabras homófonas, que es el vaya con B, vaya con V y vaya con doble L, ¿sí? Entonces aquí tenemos la primera que nos dice vaya. ¿Qué se refiere con vaya? María Judith, ¿qué es una valla con V y con Y? Forma conjugada del verbo ir. ¿Ya? Ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? ¿Me escuchas, María Judith? Quiero que vayas a mi fiesta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este primero de vaya es del verbo ir. Sencillito. Vaya del verbo ir. Quiero que vayas a mi fiesta. Quiero que vayas a traer 2 libras de arroz. Quiero que vayas a hacer que vayas a hacer el aseo de tu cuarto, ¿sí? Del verbo ir se escribe con V de esta manera y con la Y, ¿sí? También tenemos vaya, así de esta manera con doble L, cuando se refiere a un cerco, ¿sí? Que está un terreno cercado, que tiene ahí de esta manera estacas hundidas en el suelo o tablas unidas para cerrar un sitio, un terreno, algo que esté cercado. Ahí utilizamos una valla. O puede ser también, como usted puede ver en el ejemplo, considerado estas vallas que suelen poner en las calles para que la gente no esté ahí. Si es un cerco que le ponen. Aquí se escribe con V y con la doble L, ¿sí? Y se escribe también valla como una interjección, ¿sí? Vaya, al fin llegaste, ¿sí? Vaya, vaya, por fin vienes a visitarme, ¿sí? Esto es la manera en que uno dice, entonces ahí se utiliza de esta manera, vaya, como una interjección, como una palabra que demuestra sorpresa, disgusto, decepción, como dice, vaya, vaya, al fin llegaste, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos de esta manera el vaya con la V y con la Y. También tenemos vaya con B y con la Y, que no me imagino que esa palabra no la habían escuchado en sí. O no sé si la habían escuchado, vaya, que es un tipo de fruto carnoso y jugoso. ¿Sabían eso? ¿Alguien sabía? Yo, No, profe. profe. ¿Sí?
Entonces, la baya con B es un fruto, porque a veces me dicen en alguna oración, quiero que vayas a mi fiesta, digámoslo así. Pero acá me escriben con la B, ¿sí? Entonces, vaya con la B es un tipo de fruto. Nos dice ahí que es un tipo de fruto carnoso y jugoso, que tiene una forma como redondeada y por lo general tiene sus pepitas, las semillas, ¿sí? Dentro de este fruto. Y son consideradas bayas el tomate, la uva, entre otros, ¿sí? Déjenme ver si lo tengo acá. Tenemos el tomate, la mora, el mortiño, la frutilla, la uva, son consideradas bayas, ¿sí? Porque son frutos que tienen semillas rodeadas de pulpa, ¿sí? Y generalmente su forma es redondeada. Eso es lo que tenemos en cuanto a estas palabras homófonas. Sencillito. Vaya del verbo ir, de esta manera que se escribe. La valla, que es un cerco con doble L. Esta es para una interjección. Vaya, vaya, al fin llegaste. Lo utilizamos entre signos de interrogación, perdón, de exclamación, y con V, y de esta manera vaya con B y con Y, que es un fruto, ¿sí? Ahora, todos los días aprendemos algo nuevo y aquí no se diga, ¿sí? Entonces tenemos vaya, que es un fruto, considerado a la mora, un tomate, al mortiño, ¿sí? Todos esos que tienen su semillita, entonces esos son bayas, ¿sí? Estos frutos son bayas, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, inquietud? No, profe, todo. Ya, entonces, en torno a esto, les voy a presentar, no sé si se observa, a ver, acá. Sí, ¿se acuerdan de este mural que usted tenía? Esto le voy a pasar en link para que usted pueda observar, que usted pueda ver y pueda realizar el ejercicio que le voy a enviar a continuación. Ese ejercicio es de ejercicio en clase y lo tiene que realizar en su cuaderno de materia, después de lo que tenía copiado palabras homófonas, todo, ¿sí? De ahí vamos a poner ejercicio en clase y vamos a hacer el ejercicio que yo ya les voy a enviar al chat de Zoom y también al chat de WhatsApp. Les voy a enviar este link también para que se pueda basar, ver algunos ejemplos, entender de mejor manera si algo no quedó claro, a pesar que yo les dije si había alguna pregunta o algo. Pero a veces por temor o vergüenza no queremos preguntar. Pero bueno, ojalá que no sea así y que se haya comprendido de la mejor manera, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les voy a pasar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, inquietud?